Buenas, estimados estudiantes. Vamos a, en esta serie de videos, estudiar un poquito más a detalle lo que es el patrón DAO como elemento complementario al tema que hemos visto en clases, para saber cómo se implementa en un proyecto de Java con NetBeans. Recordaros rápidamente que este video complementa las diapositivas que hemos estudiado y que están acompañando en este tema. Y ahora vamos a entender un poquito cómo implementar en un par de videos todos los elementos que componen este patrón de acceso a datos, ¿no? Recordar que previamente hemos hecho la construcción de una librería que nos permite conectarnos a una base de datos cualquiera utilizando JDBC. Esa librería nos permite tener lo que es un gestor o administrador de conexiones. Ya la hemos creado en un proyecto y como recordatorio a buenas prácticas de desarrollo, recordar que al crear un proyecto deberíamos organizar nuestras clases en paquetes, ¿no? Aquí tenemos una estructura la cual vamos a empezar a utilizar para nuestro proyecto de fin de curso, en la cual tenemos clasificadas las clases en diferentes paquetes según su funcionalidad, de tal manera de empezar con buenas prácticas en la arquitectura de nuestra aplicación. Recordar, como les decía, que hemos hecho el administrador de conexiones, que nos permite obtener un objeto de la interfase connection, de tal manera que cuando queramos trabajar con la conectividad a una base de datos usando JDBC, solo usamos esta clase, de tal manera que llamamos a uno de sus métodos estáticos y hacemos la conexión a una base de datos, ¿no? Recordando que vamos a utilizar esta gestión de conexiones, este administrador de conexiones JDBC, vamos a entender un poquito lo que es el patrón DAO. Básicamente el patrón DAO es una forma, como decíamos en las diapositivas, de tener una conectividad a una base de datos sin la necesidad de estar preocupándonos por los detalles de implementación y respetando el hecho de que en un programa orientado a objetos todos los elementos que tendríamos que usar son objetos. Entonces el patrón DAO esconde la conectividad a la base de datos y nos devuelve objetos, ¿no? En este caso, lo primero que vamos a ver en este video es cómo ir construyendo lo que es nuestros objetos de negocios, las clases que nos van a servir para crear nuestros objetos de negocio. Trabajamos con nuestra conexión, la conexión a SQL Server en este caso en nuestro ejemplo, a las tablas que nosotros tenemos, y en este momento vamos a ejemplificar simplemente tres de las clases que vamos a convertir en objetos de negocio: la clase usuario, la clase tarjetas y la clase personas, ¿no? De acuerdo al modelo de datos que hemos implementado en clases para empezar a trabajar con lo que es la autenticación multifactor y la autorización en una aplicación, ¿no? Entonces analicemos cómo convertimos o cómo vamos a mapear, que es el término común, estas tablas de una base de datos relacional en un conjunto de clases que por fines de organización lo deberíamos colocar en una carpeta de objetos de negocio, Object Business en inglés, de tal manera que en el interior creamos clases que van a permitir manejar en el programa orientado a objetos los datos que están almacenados en una base de datos, ¿no? En realidad lo que pasa es que cuando hacemos un diseño orientado a objetos con UML, obtenemos un diagrama de clases que nos van a permitir escoger qué datos guardar en una base de datos con cierta agrupación lógica, ¿no? En el diseño primero vienen las clases y después esas clases las tenemos que guardar en una base de datos relacional, que es la forma más óptima de almacenar información, ¿no? Entonces, si vemos, tenemos en esta parte de ya del ejemplo tres clases: usuario, tarjeta, persona, cada una asociada a una tabla de una base de datos relacional: usuario, tarjeta y personas. Podemos tener clases que tengan una estructura similar a la estructura de la tabla, ¿no? La clase persona, la tabla persona,
básicamente va a tener un conjunto de elementos que nos va a permitir identificar los componentes que va a tener esta clase, ¿no? Al igual que la clase usuarios, al igual que la clase tarjetas, al igual que la clase roles y todas las clases de la base de datos, ¿no? Entonces en este caso tenemos persona, tenemos tarjeta, tenemos usuario y podemos ver todos nuestros elementos de cada una de estas clases, ¿no? Ahorita la conexión en apariencia se me ha caído, lo voy a volver a levantar para ver la estructura de nuestra base de datos, ¿no? Vamos a la base de datos, vamos a donde están los objetos de negocio, tenemos las tablas y vemos persona, ¿no? Persona tiene las columnas de carnet de identidad, nombre, paterno, materno, nacimiento, sexo, y aquí vemos que el carnet de identidad es un tipo numérico, ¿no? Y que paterno en este caso es un varchar, es un string, ¿no? Entonces, en una arquitectura orientada a objetos, estos elementos no se podrían manejar por coherencia como variables sueltas, deberían manejarse como objetos. Entonces creamos la clase personas para que se utilicen en nuestro programa, ¿no? Como se van a utilizar en la lógica de nuestro programa, estos van a ser objetos de negocios. Entonces tengo la clase persona y en tal consecuencia debería tener la tabla persona, ¿no? La tabla persona, la clase persona. Entonces hemos creado la clase persona de tal manera que tenga cierta coincidencia lógica con esa tabla, ¿no? Tenemos un número entero para el carnet de identidad, 3 strings respectivamente para nombre, paterno, materno, un objeto tipo date para la fecha y un objeto entero para sexo, considerando que en SQL Server no existe el tipo lógico, sino es el tipo bit, valores 0 o 1 que pueden obtenerse. Entonces nosotros podemos trabajar tranquilamente con un entero, o si queremos un dato de menor tamaño hasta con un tipo byte, si queremos en ese caso reducir los bytes y vamos a trabajar con muchos datos, ¿no? En esencia, los objetos de negocio, si trabajamos en Java, deberían ser Java Beans, ¿no? Creamos un Java Bean para persona con las propiedades que se mapean, que tienen correlación a la tabla persona, ¿no? Ahora, a nivel programación puede ser un poquito diferente el objeto de negocio, ¿no? En el caso de nuestro ejemplo tenemos una tarjeta de coordenadas que va a representar un elemento que vamos a usar para una autenticación multifactor con el método de algo que tienes. Tienes una tarjeta de coordenadas que te sirve para pedirle al usuario con la intersección de fila y columna un valor que solo lo conoce el que tenga la tarjeta. Entonces podemos tener el identificador de la tarjeta como un número entero y las coordenadas las vamos a guardar en una matriz de enteros, ¿no? Entonces aquí vamos a trabajar con una tarjeta chiquitita de 3 por 3 filas que se crean en el constructor. Pero dése cuenta que en este caso la tarjeta a nivel programación se guarda en una matriz de enteros. Y en la base de datos es un poquito diferente, ¿no? Porque no se guardan matrices. Tenemos su identificador que va a ser numérico y a mucha similitud con la base de datos, cada intersección fila-columna usamos una fila para una letra para la fila, un número para la columna, ¿no? Tengo fila A, columna 1, fila A, columna 2, fila A, columna 3, cada uno va a ser un dato entero, ¿no? Entonces aquí dése cuenta que la estructura de la tabla puede ser diferente, pero tiene cierta coherencia correlativa con la clase que vamos a crear, ¿no? Nuevamente aquí esta clase tarjeta tiene un identificador entero, tiene una matriz que intenta reflejar lo que va a ser la tabla, ¿no? La tabla, sin embargo, como no se pueden guardar matrices, a no ser que la guardemos con métodos de almacenamiento de binarios, con un bloques largos de bytes, ¿no? Blobs y demás, entonces es mejor usar
un identificador y campos enteros, columnas enteras para simular la matriz con simplemente nombre de fila, número de columna, ¿no? Y luego ya esta relación entre campo y propiedad la vamos a implementar en los objetos DAO, ¿no? El objeto DAO me va a dar objetos de esta clase de tal manera de poder utilizarlos como parte del programa, ¿no? Vamos a terminar viendo la clase usuario, que tiene un string usuario que va a ser su identificador, un string contraseña, va a tener un entero para referirse a la tarjeta, un entero para referirse a la persona, siendo estas claves foráneas a nivel de base de datos, ¿no? Si vamos a usuario, ¿no? Usuario, aquí está, vemos sus columnas, identificador, contraseña, tarjeta, que también tienen esa lógica, pero en sus claves foráneas obviamente vamos a tener que la clave foránea de nuestra columna llamada persona hace referencia a la clave primaria de la tabla persona llamada CI. La columna de nuestra tabla tarjeta, la columna tarjeta de nuestra tabla hace referencia a la tabla tarjeta y su identificador, ¿no? Entonces ya sabemos que hay esa restricción de clave foránea en nuestra base de datos, ¿no? Y esta es la forma con la que empezamos, ¿no? Vuelvo a reiterar, en la práctica laboral, cuando hagamos un trabajo de programación, siempre vamos a partir de un diseño. Si ese diseño se ha hecho con orientación a objetos y generalmente empleando UML, vamos a tener un conjunto de clases que los vamos a categorizar como entidades, y esas entidades las vamos a tener que primero programar y después, obviamente, con alguna técnica, con alguna correlación, alguna lógica que seguimos, convertirlas en un modelo relacional para guardarlas como tablas en una base de datos. Para hacer la conectividad correcta tenemos que empezar a usar el patrón DAO, y lo primero es crear los objetos de negocio. Esta es la forma de crear los objetos de negocio, que pueden crearse a partir de un diseño o a partir de una tabla. En sentido inverso, tengo la tabla y los objetos que voy a usar en mi programa para generarlos a través de los objetos DAO, ¿no? Los objetos de acceso a datos. Entonces esta es la primera parte donde vemos cómo crear los objetos de negocio que componen el patrón DAO.